hablar, pero también temas que hay que conversar es el tema del estatus, que siempre está presente. Hay movidas por parte de comisionados residentes, los populares los leí en el periódico, los alcaldes, hablando de que hay que recordar los acuerdos a los que se llegaron en un momento determinado. Así que por eso invitamos a José Alfredo Hernández Mayoral. ¿Cómo está, licenciado? ¿Todo bien? Bien, saludos a todos ustedes y a toda la audiencia. Qué bueno. Empecemos por los últimos acontecimientos, lo último que está haciendo Pierluisi. Hace tiempo que no lo escucho, saber cómo ver los cambios, los movimientos. Ahora propuso realizar una consulta, estadidad sí o no. ¿Cómo ve todo esto para entonces entrar a la parte de lo que proponen los populares? Bueno, la consulta de estadidad sí o no es la que él tiene presentada desde el año pasado en el Congreso de los Estados Unidos. Eso todavía no ha tenido movimiento dentro del comité en el que está presentada, que es el de recursos naturales. Este año es el último año de ese Congreso, así es que si no logra pasarlo este año, que yo dudo que logre pasarlo, hay que de ese asunto. Ahora lo que tenemos es una propuesta del presidente y del Congreso de los Estados Unidos de asignar unos fondos para que se haga un plebiscito. Un plebiscito con una papeleta aprobada por el Departamento de Justicia. Es una oportunidad de tener un plebiscito que los Estados Unidos consideren válido, un plebiscito al cual se puedan sentir obligados a reaccionar a sus resultados. ¿Cuál es el trámite? Una vez el presidente lo firma o ya lo firmó, ¿los 2.5 pasan a dónde? ¿Al Departamento de Justicia? No, los 2.5 se asignan a la Comisión Estatal de Elecciones. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Ahí hubo un cambio entre el lenguaje que propuso el presidente y lo que finalmente se aprobó, y es que en el lenguaje del presidente, cómo se asignaban y cuándo esos fondos estaba en la misma ley. Ahora está en un informe. Según el informe, a los 45 días de que el Departamento de Justicia certifique que ha aprobado una papeleta, con el lenguaje de esa papeleta y la campaña educativa, se le transfieren esos fondos a la Comisión Estatal. ¿Para qué dan 2.5 millones de dólares? Bueno, dan para que el Congreso de los Estados Unidos y el presidente más o menos se sientan comprometidos con escuchar el resultado del pueblo de Puerto Rico. Pero estoy de acuerdo contigo. ¿Cuánto cuesta un plebiscito? Debe costar mucho más que eso, pero si lo que hemos querido es llevar a cabo un proceso que los Estados Unidos atiendan, pues si ellos están asignando el dinero y están solicitando que el Departamento de Justicia Federal se asegure que la papeleta sea objetiva, sea válida, que las opciones que se presentan ahí sean reales, pues el sentido común sugiere que por lo menos a ese le harán algún caso. ¿Y cuál sería el próximo paso en Puerto Rico? Porque ya en Estados Unidos hablaron, lo próximo a pasar sería que el Departamento de Justicia viera las definiciones, pero antes de eso tienen que haber unos pasos antes. ¿Cuáles serían? ¿El gobernador tiene alguno? Ese panorama no está del todo claro. En el Partido Popular se ha hablado de una asamblea constitucional. ¿Cómo se hace? Aún sobre eso hay diferencias. Si eso queda atrás o no queda atrás con esta propuesta del presidente, bueno, la propuesta habla de plebiscito. Si ellos usaron plebiscito en un sentido clásico de poner una papeleta con las 4 opciones, o si es más amplio y cabe la constituyente, eso todavía está por verse, así que hay mucha discusión. ¿Pero quién escogería las fórmulas? ¿El Departamento de Justicia o entraríamos nosotros otra vez los 3 partidos políticos a definir en el Departamento de Justicia? Bueno, la fórmula de ellos ya han dicho cuáles son. Están en el informe de Obama, es el Estado Libre Asociado, la estadidad, la ya eso no hay más negociación con eso. Y la libre asociación. Esas son las opciones que ellos dicen que son las que existen. Y han dicho que si el ELA no está, el proceso no sería legítimo. Eso es lo que está en el informe Casablanca. Así que uno debe anticipar que lo que ellos quieren es una expresión del pueblo de Puerto Rico sobre esas fórmulas. Sobre esas fórmulas. Okay. ¿Qué va en el lenguaje de la papeleta? Bueno, ahí es que viene lo que tú dices. Eso es lo que el Departamento de Justicia tiene que certificar. ¿Cómo se llega ahí? Eso todavía no está claro. Bueno, ese es el proceso. El presidente del Partido Popular, licenciado Alejandro García Padilla, había indicado que si en el 2013 la Casa Blanca no tomaba acción sobre el estatus de Puerto Rico, entonces el Partido Popular iba a promover una asamblea constitucional de estatus. Esa acción, esos 2.5 millones, eso se puede catalogar como una acción afirmativa de la Casa Blanca y por ende pues no es necesario activar una asamblea constitucional de estatus. Bueno, es que es una acción de la Casa Blanca. Si eso significa que no se sigue el mecanismo de asamblea de estatus, eso es algo que todavía se tiene que discutir. El partido tiene que seguir discutiendo ese mecanismo. Pero ahora hay que entender que se ha involucrado la Casa Blanca, se estará involucrando el Departamento de Justicia y tiene que ser un proceso que sea
válido para nosotros y válido para ellos, porque ellos quieren resolver el asunto. Para ellos resolver el asunto es que una vez la gente se exprese, desde el punto de vista de Estados Unidos se expresaron. Si gana Lela, pues para ellos el tema se acabó. Digo, no quiere decir que se acabaron los estadistas y se acabaron los independentistas, seguirán luchando por lo suyo, pero que desde el punto de vista de ellos ya el pueblo se expresó en un proceso que ellos consideran válido. Y por eso es que lo que tenemos que hacer en los próximos meses es llegar a un entendido entre nosotros y ellos de qué es lo que se va a hacer. Y eso todavía no está del todo claro. El presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, envió una comunicación a Casa Blanca y está tratando de impulsar una estadidad, ¿sí o no? ¿Usted augura que la administración Obama se vaya a inmiscuir en este proceso que se va a llevar a cabo en Puerto Rico para definir cuál va a ser el proceso que se va a llevar? Después de haber aprobado... Sí, pero no va a apoyar una postura de un plebiscito de estadía, sí o no, porque eso para ellos no resuelve el asunto. Si la estadía pierde ese plebiscito, pues la pregunta se quedó en el aire. ¿Cuál es el estatus que los puertorriqueños quieren? Yo lo que veo es que ellos lo que desean es tener una afirmación de los puertorriqueños que ellos consideren válida, que para ellos no haya cuestionamiento, y entonces el tema, desde el punto de vista de ellos, pues ahí termina por un buen Pero tiempo. si prevaleciera la estadidad, ¿sería un evento válido para el Partido Popular? Bueno, si se hace un proceso que... ¿Estadidad sí o no? No, porque es que... No sería válido, es la contestación. Bueno, no es que no sería válido, es que por supuesto que sería válido, pero a mí me parece que si el resultado que saca la estadidad en ese plebiscito, esa consulta sí o no, es el mismo que sacó en el último plebiscito, lo que sacó fue el 44% de los votos. ¿Cómo es que de momento va a pasar por encima de 50? Si es que creo que estaríamos perdiendo el tiempo. Yo creo que hay que buscar un mecanismo que asegure que haya un voto afirmativo a favor de una de las opciones. Eso es lo que se va a estar discutiendo. ¿Qué haces dentro del Partido Popular? Aquellos que, o sea, como decía Alex ahorita, el compromiso era si no actúa la Casa Blanca, pues... Si no encamina un proceso. Exacto. Ya Pero a tu juicio ya está encaminado ese proceso porque hay asignación, hay informe y todo esto sí pues se aprobó. Bueno, y no solo eso, en la asamblea que tuvo el Partido Popular el año pasado, se hizo referencia a la petición de Obama de los fondos. Sí. Y la asamblea aprobó una resolución que hablaba de que si eso no rendía fruto, se pasaba a la constituyente, pero reconoció eso de Obama como un proceso pero válido. entonces, ¿qué hace el Partido Popular? ¿Se encarrila en esa discusión o atiende el asunto de la Asamblea Constitucional del Estado? Por el momento tiene que mirar todas las opciones, no puede cerrar ninguna puerta todavía, porque es que hay que precisar cómo Casablanca está viendo el proceso. Quizás Casablanca, vuelvo y digo, cuando dijo plebiscito, no estaba hablando de una manera tan restringida. Así es que hay que ver qué es lo que ellos quieren, cómo ellos quieren que el pueblo de Puerto Rico se manifieste de una manera que para ellos sea válido y ver si eso es compatible con la Asamblea o no. Quizás no tienen nada parecido a eso en mente y tiene que ser un proceso con los que ambos estemos de acuerdo. ¿Y cuál es el timing, José Alfredo? Ahí hay una gran pregunta. Hay una asignación de fondos de 2,5 millones. A mí me parecería que eso significaría que hay que hacer la consulta en el próximo año fiscal, porque esos fondos se asignan por un término. Algunas personas están planteando que esos fondos se asignaron sin fecha de uso. Eso a mí me está raro, estoy tratando de confirmarlo. ¿Hay que presupuestarlo? Bueno, ¿qué presupuestar? ¿Cómo que tú presupuestas, presidente? Sí. Cuando usted quiera. Exacto. Aquí tiene 2,5 millones. Los presupuestos no funcionan. Tú que fuiste, los presupuestos no funcionan así. Así que mi impresión es que esto está asignado para un plazo. Me dicen que no, lo tengo que todavía cotejar. Por lo tanto, provocaría que sea el año que viene. Entonces, lo que bueno, dice... el año fiscal. O sea, que sí. Podría ser algún momento en el 15, sí. Bueno, qué interesante. Pero, ¿quién deberá tomar la batuta sobre este tema? ¿El gobernador? Bueno, es el gobernador, porque aquí hay un dato que la gente no se ha percatado. Los fondos son para la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones no sigue instrucciones del Congreso de los Estados Unidos, sigue instrucciones de la legislatura de aquí. Por lo tanto, el gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal llegaron a un acuerdo de cómo o sea, que una vez se asignen los chavos aquí, tiene que haber un movimiento tanto legislativo como de firma del gobernador para darle instrucción a la comisión para que use los chavos. Porque era una campaña yo creo que educativa. el proceso legislativo debe ser antes. Yo creo que debería haber una legislación que determina cuál es el proceso. Justicia, como dicen los americanos, signs off on it,
y entonces ya está encaminado el proceso y ahí vienen los 2,5 millones, que como tú dices, los 2,5 millones es como un token aquí para Para Se tendría que un equiparar. aperitivo. Hay que añadirle como 20 vamos a poder. Bueno, Alfredo, siempre un privilegio conversar Gracias contigo. por tenerme Gracias aquí. por conversar con nosotros. Creo que hemos aclarado muchas de las dudas ahí. Bueno, ¿qué ha pasado con el equipo económico que